Diálogo con Jorge Zelaya. Bien, gracias, Ale. Con las condiciones del clima para que usted se prepare. Bueno, que está la gente confinada, está en su casa en su gran mayoría, aun cuando hay un sector que ya está laborando y por lo tanto esta información siempre es muy importante. Vamos al diálogo de esta mañana. El comercio ilícito también se ha adaptado a la nueva realidad generada por la pandemia del coronavirus, con el incremento en el contrabando de algunos insumos como ser mascarillas, guantes, gel, desinfectantes, entre otros. La práctica ilegal también se ha visto obligada a replantear la forma de distribuir por contrabando los productos ilegales, violando los derechos de propiedad intelectual, la fabricación ilícita de los mismos y la subfacturación en los tiempos actuales. De manera generalizada, los contrabandistas están aprovechando las rutas usadas por el comercio internacional para trasladar mediante el mal etiquetado y la facturación fraudulenta los productos. Para hablar de este tema del comercio ilícito de algunos insumos de bioseguridad, nos acompañan vía Zoom el director de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, el licenciado Fernando García, y el abogado Gustavo Solórzano, que es asesor legal del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, para hablar sobre este tema del comercio ilícito, del contrabando y la sobrevaloración de productos de bioseguridad. Licenciado y abogado, es un gusto, por supuesto, que nos acompañen, que estén aquí con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida a ambos. Licenciado García y licenciado Solórzano, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Jorge, un placer estar con ustedes el día de hoy, pues tratando un tema tan importante como el del comercio ilícito y el contrabando. Abogado, gracias. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Zelaya. Un placer poderle acompañar en este día, y como muy bien lo dice Fernando, un tema de suma importancia, sobre todo ante la situación que actualmente vivimos, y también un tema de conciencia social. Es un tema para que la ciudadanía pueda generar conciencia en cuanto a lo que no debe de hacer, ¿verdad? Ante toda esta situación de provecho que sacan algunas personas en detrimento incluso de la salud hondureña. Actos irregulares que no deberían de cometerse en ninguna acción de la vida misma y que deben de ser duramente castigados, pero nos preocupa enormemente porque los precios de estos productos a veces son muchísimo más caros para la población, para que pueda adquirirlos. Es bien difícil con la situación económica que estamos viviendo actualmente, y sumado a ello este contrabando que verdaderamente no se debe de seguir permitiendo. ¿Cómo calificar entonces y cómo catalogar el contrabando de insumos de bioseguridad que está ocurriendo en medio de esta crisis que estamos enfrentando en este instante, licenciado García? Bien, Jorge, yo creo que hay un tema importante referente al contrabando, y es que son dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de la salud, que es la más importante, la vida de las personas. Y tanto en el tema de insumos de bioseguridad como en el tema de medicamentos, o como en el tema de equipo biomédico, es fundamental conocer la procedencia real de los productos, así como la calidad y los estándares a los cuales han sido sometidos, para verificar que realmente van a tener un resultado apropiado para el cual se están comprando. Entonces, este es el primer punto que tenemos que considerar con respecto al contrabando y el comercio ilícito. Si no tenemos una certidumbre de que el producto tiene las características necesarias para las cuales debió haber sido creado, no podemos garantizar la salud de las personas. Y por otro lado está el tema económico, en segundo plano, en el cual hay una gran pérdida de impuestos y hay una gran también evasión y sobre todo fortalecimiento de redes criminales que son las que se dedican a este tipo de ilícitos. Entonces, creo que es fundamental hacer el análisis de las dos perspectivas, desde la perspectiva de salud como desde la perspectiva económica. Para que tengan ustedes un dato, hablamos que en cigarrillos, cervezas y licores, la evasión o comercio ilícito o contrabando ronda los 3.000 millones de lempiras por año. Eso significa 3 veces lo que nosotros estamos gastando en los famosos hospitales de Turquía. Significa que todos los años podríamos haber hecho 3 compras de hospitales móviles, y si las hubiéramos hecho de manera eficiente, ¿se imaginan ustedes la fortaleza que tendría la red hospitalaria en Honduras? Entonces es importante ver el contrabando desde esa perspectiva. El tema de la salud, qué es lo que yo voy a consumir, qué es lo que yo voy a usar, que realmente cumpla con los estándares
de calidad requeridos, que sepa de dónde proviene, y por otro lado, el aporte económico que hace al Estado, el producto que sí paga los impuestos, que sí es legal, y ese beneficio que se puede tener de esos impuestos. En esos 3 rubros por año podríamos estar hablando de 3 paquetes de hospitales móviles que seguramente en esta oportunidad, en esta crisis, en esta pandemia del COVID-19, nos hubieran ayudado muchísimo para tener un sistema de salud fortalecido. Apunta, abogado Solórzano, el licenciado García, la calidad de los productos en primer término y también la competencia desleal. Esa calidad de los productos se puede ver sin ninguna duda afectada por la forma irregular, la forma ilícita con que actúan algunos empresarios, alguna gente que se dedica a estos rubros. Y ponía como ejemplo, obviamente, lo de los cigarrillos, que más de 3.000 millones de lempiras al año se están perdiendo. Pero concretamente en esto que nos interesa muchísimo más y lo que estamos viviendo en esta crisis, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha recibido algunas denuncias y cómo poder corregir para que la gente reciba, primero, producto de calidad, porque es importante en medio de la crisis que estamos enfrentando, número uno, y después que no exista una competencia desleal con aquellos que hacen negocios turbios, posibilitados también por algunos funcionarios que se prestan para ello. Sí, bueno, nosotros como COEP, obviamente siempre escuchamos a las distintas empresas y este es un tema de naturaleza frecuente. Hoy, ante lo que se está viviendo de la pandemia de la COVID-19, es muy frecuente ver incluso personas que nunca se han dedicado a la venta de medicamentos, distribuir medicamentos. Vemos una serie de incluso hasta vitaminas que promocionan a veces hasta por redes sociales, personas que no sabemos cuál es el origen de todos esos medicamentos, no sabemos cómo ingresaron al país, posiblemente mucho de todo esto, ¿verdad?, ingresó a través de puntos ciegos. Estas son cuestiones muy delicadas porque lo que se pone en riesgo es la salud de toda la ciudadanía por querer más bien promocionar un tema, ¿verdad?, en donde lo que se busca es la prevención de la enfermedad y la gente, ante la falta de información que ha existido también sobre la misma, pues comienza a adquirir todo este tipo de productos. Efectivamente, esto lo que genera es un mercado en donde la competencia es totalmente desleal porque no sabemos la procedencia de estos productos, muchas veces no cuentan con registros sanitarios, no cuentan, ¿verdad?, con todas las regulaciones nacionales para que estos puedan ingresar, no sabemos ni las fechas de vencimiento ni las fechas de elaboración, los productos en realidad se han sido certificados por casas farmacéuticas y se coloca en un grave riesgo la salud de todos los hondureños porque no sabemos lo que se consume. No son productos de calidad. En cuanto a todo ese tema de la competencia desleal y de comercio ilícito, también lo vemos con algunos otros productos. Hoy vemos en muchas, y hablo de redes sociales porque al final es la manera como se ha venido generando un gran comercio también en el país, y en donde muchas de estas personas pero ni facturan los productos que se venden, y como muy bien lo decía Fernando, todo esto lo que ocasiona pues son pérdidas a lo que es el fisco nacional, porque no hay un ingreso tributario, porque la gente no sabe en realidad lo que está comprando. Lo vemos incluso, licenciado Zelaya, en las calles, y aquí ya voy a hablar directamente de la parte que usted tocaba en la introducción, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Vemos como muchos vendedores ambulantes incluso andan vendiendo mascarillas con logos o símbolos de algunas marcas reconocidas. Eso es justamente a lo que nos referimos con comercio ilícito. Esos son daños a la propiedad intelectual, eso también es competencia desleal. Sabemos de la necesidad que tienen estas personas, sin embargo necesitamos un tema de regulación mucho más amplio. Aquí es un tema, más allá de las denuncias que pueda recibir el sector privado, es un tema de generar controles entre las distintas autoridades que existen, y aquí hablamos tanto de la parte de aduana en los distintos puntos fronterizos del país, la misma Policía Nacional, se han creado fuerzas especiales por parte del gobierno de la República que operan en puntos estratégicos, uno de ellos pues es Guatemala. Tenemos también toda la autoridad de la Agencia de Registros Sanitarios, la misma Secretaría de Salud, el Ministerio Público. Así que toda esa institucionalidad es la que debe de comenzar a operar en este momento. Es necesario de que se cree una comisión especial, que ya es, esto ya, y Fernando García podrá abordar un poco más sobre el tema. Esto es una iniciativa que se ha venido planteando ya desde hace algún tiempo por parte del sector privado hondureño,
es necesario que se generen también un observatorio de lo que es el comercio ilícito con el propósito de poder estimar con mayor claridad todo lo que se pierde a razón del contrabando. Si nosotros sacáramos un estimado ahora, bastante complicado de poder cuantificar, pero le aseguro de que sería una suma posiblemente igual que la que está reportando Fernando en el rubro de las bebidas, de los cigarrillos. Se estima, y hay algunos estudios, ¿verdad?, que se han desarrollado a nivel de la región centroamericana, que el contrabando puede andar entre el 3 y 4% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Es decir, la cantidad de productos que circulan representan eso. ¿Cuánto sería eso en dinero? Es decir, ¿cuánto es ese dinero que circula? Aproximadamente entre 18.000 y 24.000 millones de lempiras. Es decir, eso es lo que la gente, ese es el nivel de circulación de este tipo de productos a nivel nacional. Así que es un tema muy delicado, es un tema bastante sensible, es un tema también de mucha conciencia, como le decía, porque también en muchas ocasiones cuando se consulta, y de los estudios que existen, cuando se le consulta a la ciudadanía si ha comprado alguna vez algún tipo de producto dentro del mercado negro, como se le denomina popularmente, pues la gente lo acepta. La gente acepta haber realizado este tipo de compras, ¿verdad?, productos de contrabando o productos falsificados. Así que también es un tema de mucha conciencia social, es un tema en donde debemos de entender, y sobre todo en productos tan delicados como los medicamentos, no podemos estar consumiendo esa clase de productos, ¿verdad?, si no se cuenta o no es una empresa autorizada para su distribución. Perfecto, gracias, abogado Solórzano. Más allá de estas denuncias de contrabando y de acciones y de compras que pudieron haber hecho en su momento la población en general, a veces orillados también por el bajo precio que podría ocurrir, pero es un enorme daño que se le hace también a la economía del país y a la falta y el pago de impuestos. La comisión que se podría crear en cuanto a la observación del comercio ilícito que podría estar circulando en el país, ¿ha pensado en algún momento la ANDI crearla de acuerdo al planteamiento que hacía en este momento el abogado Solórzano, licenciado García? Así es, Jorge. De hecho, la comisión ya está creada. La comisión se creó en el decreto 17 de 2010 a instancias de la ANDI, precisamente para el combate al contrabando y comercio ilícito de los productos que están siendo más afectados, como ser cigarrillos, cerveza, gaseosas, etc. Pero tenemos una gran cantidad de productos como azúcar, medicamentos, textil, que están siendo contrabandeados, que son productos, sufren el comercio ilícito. El problema con esta comisión es que quedó adscrita a la extinta DEI, a la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Cuando se reforma toda la estructura tributaria del Estado y se separa lo que es renta de lo que es aduanas, pues queda en un limbo esta comisión, y por eso nosotros consideramos que es un momento pertinente y oportuno para que el Estado defina bajo qué figura va a quedar la comisión integrada, si va a ser en rentas, en aduanas, en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero podemos rápidamente, con un decreto, con una solicitud del Ejecutivo al Congreso, trabajar en esta comisión y también reglamentarlo un poco, poder poner algunas obligatoriedades para la participación del sector público y todo el acompañamiento que va a hacer el sector privado. Y fundamental que también el Ministerio Público, así como las diferentes tareas de investigación que tiene la policía, puedan participar. Nosotros consideramos que esto puede ser un caso de éxito. Hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Guatemala, que es aquí al lado, no estamos hablando de un país lejano, donde un tipo de comisión similar ha tenido un éxito rotundo, y es conocido, por ejemplo, por el caso de La Línea. El caso de La Línea fue un caso muy sonado en Guatemala, que de hecho llevó a la prisión a la ex vicepresidenta Valdetti y al presidente Otto Pérez. Significa que esta comisión, si trabaja de manera integral, de manera conjunta, puede, sin lugar a dudas, identificar esos focos de contrabando, darle seguimiento, proceder penalmente y con una buena carga probatoria conseguir que las acusaciones se mantengan y que se den sentencias firmes contra los implicados. Creemos que es fundamental para el pueblo hondureño que trabajemos en esto, ya que, como decía, son millones, miles de millones de lempiras que se dejan de percibir. Podemos hacer escuelas, hospitales, comprar medicamentos, carreteras, muchísimo.
Y además, el otro tema fundamental, creo que lo mencionaba anteriormente también, es toda esta estructura de contrabando contribuye al fortalecimiento del crimen organizado, y esto pues deteriora la institucionalidad del país y deteriora el Estado de Derecho, ahuyenta la inversión y dificulta también que el empresario honesto, honrado, que quiere cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, pueda competir en igualdad de condiciones con esta gente que no lo está haciendo. Entonces es fundamental desde todo punto de vista que podamos trabajar. Nosotros estamos en la mayor disposición de poder acompañar la comisión y pues hemos tenido algunas pláticas, obviamente con todo el tema de la crisis del coronavirus la atención se ha desviado un poco al tema propiamente de combate a la enfermedad, pero creemos que es momento de retomarlo, ya que tenemos que ir adaptándonos a esta nueva normalidad y no podemos permitir que haya sectores en los cuales alrededor del 35 o 40% del mercado es mercado de contrabando. Necesitamos combatir eso por la salud de los hondureños, por mejorar los ingresos tributarios y para fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho. Ahora, Lidia, en esto del contrabando, y cuando usted ponía como ejemplo lo de la vicepresidenta y el presidente Otto Pérez en Guatemala, habrá que hacer un poco de referencia en el sentido de que allá la CICIG jugó un papel también fundamental, y aquí la MASIX más bien desapareció. Entonces, en la lucha contra la corrupción, contra el contrabando, propiamente, deben de ser incluidos otros actores que son determinantes para poder controlar y contener esto. Vea lo que recién aquí estamos viviendo con lo de los hospitales, al margen de que tienen que llegar y que van a llegar, sí, pero se hizo un gasto y una forma tan poco transparente como se manejó, que esta gente debe de ser castigada severamente. Como dicen, todo el mundo es inocente hasta tanto no se le pruebe lo contrario, pero hay hechos tan evidentes muchas veces que no requieren muchísima investigación, en el sentido de si han habido hechos dolosos. Entonces, las instituciones deben de fortalecerse muchísimo más. Crearse, usted decía, esta comisión no se sabe, ya existe, pero si va a quedar escrita a la DEI, a quién va a quedar al final. Tiene el Congreso Nacional que retomar seguramente este asunto y tomar decisiones en el caso. Convocarlos a ustedes, porque son parte en forma directa interesada, pero aquí, sin ninguna duda, tienen que fortalecerse también las instituciones que luchan contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra la corrupción. Vea, y le pongo así rápidamente otro ejemplo, lo que pasó con lo de la gente involucrada en esto de Pandora, que fue conocido como ese caso así. Ayer ya salieron prácticamente 24 de los 28 personas quedados con cartas de libertad. Entonces, no tiene nada que ver, obviamente, en lo que son productos de insumo de bioseguridad, pero como estamos hablando y entramos al tema de corrupción, de actos irregulares, honestamente tiene que ver todo eso y el fortalecimiento de las diferentes instituciones. No sé si así lo consideran también ustedes, licenciado Solórzano y licenciado García. Realmente, licenciado Zelaya, mire, este tema, así como muy bien lo señalaba Fernando, al final es una red tan grande, el tema cuando hablamos de comercio ilícito, que esto llega a penetrar las instituciones. En las instituciones lo que genera son redes de corrupción, ayuda al crimen organizado y genera muchísima inseguridad ciudadana, que ese es el otro punto también muy importante. Esto genera violencia, hay que tomar las medidas adecuadas también, porque a veces más bien en tratar de generar medidas correctas para el combate del comercio ilícito nos equivocamos y creemos de que con algunas medidas más bien que lo que hacen es fomentar más el contrabando. Con Fernando este es un tema que hemos conversado en muchas ocasiones, por ejemplo a veces las decisiones de subir los impuestos a ciertos productos selectivos. ¿Por qué justamente los productos que señala Fernando son productos como la bebida, cigarrillos? Porque tienen un impuesto diferenciado, es un impuesto mayor y más bien eso es un aliciente para posteriormente introducir todos estos productos en el mercado y colocarlos, ¿no? Y con esto, como usted muy bien lo señala, en muchas ocasiones este tipo de producto incluso ingresa a través de algunos puntos fronterizos en donde cierto personal, ¿verdad? Porque yo quiero decir de que se ha notado un cambio también en la administración aduanera, por lo menos en los últimos meses, pero siempre hay personas malas que se dan a este tipo de situaciones y eso se llama corrupción, y la corrupción en Honduras la tenemos que combatir.
lo que es necesario y que como sector privado lo hemos venido planteando también, y ya que estamos hablando de todo este tema, es el tema del Código Penal. Este tema del contrabando, la defraudación, cuando uno revisa actualmente los artículos, creo que es el artículo 432 del Código Penal, que estos son delitos contra la economía, contra la hacienda pública. ¿Por qué? Porque al final, como ya lo hemos señalado aquí, además de promover la competencia desleal, es obligación del Estado promover una competencia justa, pero afecta los ingresos tributarios. Y esto actualmente pues tiene una pena que es, o sea, más bien propicia para lo que es la generación del contrabando en el país. Necesitamos, a través del Código Penal, generar verdaderos disuasivos para que esas penas sean fuertes, para que las personas que han venido, ¿verdad?, cometiendo estos delitos como contrabando, defraudación, pues lo piensen, y sobre todo mejorar esos niveles de impunidad que existen en el país, como usted muy bien lo está señalando, ¿verdad?, que bueno, nosotros tocamos un punto específico con el comercio ilícito, pero al final la impunidad se puede ver reflejada en términos generales. Así que eso no puede continuar ocurriendo, porque lo único que hace es debilitar la institucionalidad hondureña. Eso lo único que hace es poner en detrimento la seguridad jurídica, y esa es la principal razón. Esa es una de las principales razones por las cuales hoy tenemos una inversión directa extranjera reducida, ¿verdad?, a niveles que nunca habíamos visto. No tenemos inversión extranjera. La gente tiene temor también de invertir, los nacionales. Y esto nos está generando serios problemas sociales, porque estamos perdiendo la formalidad de los empleos, la formalidad de las empresas, y vemos cómo crece la informalidad, porque la gente al final pues decide, ¿verdad?, que para qué va a estar en un nivel de formalidad cuando los otros tampoco compiten lealmente. Este es un tema que debe de sentar cabeza el gobierno de la República, debe de colocar los recursos y las personas idóneas para que podamos trabajar este tema a la brevedad posible, licenciado. Bien, gracias, abogado. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, nos van a permitir tanto el licenciado García, Fernando, el director de la ANDI, como el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, el abogado Gustavo Solórzano. Cuando regresemos de una breve pausa, vamos a consultarles, y estamos completamente de acuerdo. Yo creo que la mayoría del pueblo hondureño, por no decir todos, porque si hay un sector minoritario que es el que se está beneficiando de lo que es la corrupción, los niveles de impunidad en el país tienen que mejorarse, tienen que cambiar, por mucho esfuerzo que se haga a través del Ministerio Público presentando algunos casos, pero ya cuando se llega al Poder Judicial como tal, uno siente como que hay alguna confabulación con la gente de poder en las posiciones políticas en el país, y decepciona un poco, pero eso tiene que cambiar. La sociedad civil, fortalecerse un poco más y presentar siempre los casos y la lucha permanente para que estos actos de corrupción y esta impunidad en el país vaya desapareciendo. Y no que vaya desapareciendo, que desaparezca totalmente, y que en forma transparente se hagan las cosas en un país que está sumido en la desesperación, en una crisis económica como nunca antes, y que la pandemia, el coronavirus, nos vino a desnudar muchísimo más, como ha ocurrido en el mundo entero, pero en países subdesarrollados, en países tan pequeños como los nuestros, muchísimo más notorio. Y por ello no se justifica el que se hagan pingües negocios, que se pueda traficar con la necesidad de la gente, con estos contrabandos que se hacen con muchísima frecuencia. Por eso, cuando regresemos les preguntaremos contrabando y sobrevaloración de facturas. ¿Tienen pruebas, por ejemplo, la gente de la ANDI y a nivel de gobierno, si ellos sienten que se están desarrollando acciones que vayan encaminadas a controlar esto? Pausa breve y regresamos con nuestros invitados esta mañana aquí en el Diálogo de Hola Honduras. Seguimos conversando con nuestros invitados esta mañana, el director ejecutivo de la ANDI, el licenciado Fernando García, y el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, el abogado Gustavo Solórzano. Nos quedamos y entramos en esa consulta, es el tema comercio ilícito, un problema en medio de la pandemia que estamos enfrentando en el país.
Licenciado García, ¿tienen pruebas ustedes, por ejemplo, de contrabando y sobrevaloración de facturas ante compra de insumos en estos momentos? Claro que sí, Jorge. Y obviamente cuando hablamos de pruebas, pues no podemos ser muy específicos por el tema de las investigaciones que están en proceso. Pero yo invito a todos los hondureños a que vayamos a una pulpería o a un mercadito en las colonias populares de nuestras ciudades o de nuestros municipios. Y vamos a identificar ahí, sin lugar a dudas, marcas de medicamentos, de cigarrillos, de licores, que son producto del contrabando. Y si hacemos un detalle más específico y un análisis más profundo, vamos a encontrar también otro delito que no es contrabando, pero que es defraudación fiscal y que es también plagio, porque vemos clonación de productos que llevan una marca que no es la de ellos, sino que es una marca de un fabricante original y, como digo, no sabemos qué es lo que realmente tiene esto. Imagínese que usted se siente mal, va por una pastilla y cree que con esa pastilla se va a curar, pero no sabe si realmente esa pastilla está cumpliendo, porque así ha llegado la penetración del contrabando. Uno puede verificar en algunos de estos mercados y pulperías que hay productos que el 30-40% de la venta de ese producto es ilegal. Es un producto contrabandeado o un producto clonado, como se le conoce. Entonces, lo que necesitamos es identificar y trabajar conjuntamente con la autoridad para hacer esas visitas y hacer ese seguimiento. Poder identificar esas bodegas, que ya se tienen algunas de ellas claridad de dónde están, para poder hacer rápida y oportunamente las indagaciones del caso. Y si todo está en regla, pues todo está en regla, pero estamos seguros de que varias marcas de estos productos de contrabando no cumplen los requisitos. ¿De dónde viene principalmente esta defraudación y esta mala clasificación arancelaria de productos para que puedan entrar al país sin pagar impuestos? Viene básicamente, hemos identificado de la zona libre de Corozal en Belice, y viene también de la zona libre de Colón en Panamá. Entonces tenemos en Belice y en Panamá estas dos zonas libres, en las cuales hay una gran inversión de China. Todos nosotros sabemos que las prácticas de China en temas de comercio no son prácticas del todo lícitas y que hay muchos errores que se cometen de parte del gobierno y las empresas chinas en temas de subvaloración, en temas de defraudación y también en temas de derecho y propiedad intelectual. Entonces, se producen o se comercian a través de estas zonas libres estos productos y luego vienen al mercado hondureño. Por eso es fundamental que podamos estructurar esta comisión interinstitucional para que en el momento exacto en que se tiene la evidencia, que se tiene la prueba, se pueda actuar. Porque si nosotros demoramos mucho este proceso, entonces obviamente el crimen organizado tiene también su sistema de información y rápidamente hace los movimientos necesarios para evitar cualquier tipo de sanción. Por eso es fundamental aprovechar lo que decía Gustavo, que en el Código Penal queda instituido ya como un delito, eso no estaba antes. Hay que aprovechar esa herramienta que se tiene y con esa comisión interinstitucional poder trabajar de manera expedita, pronta y con la secretividad del caso para poder hacer las capturas pertinentes y los decomisos pertinentes. Carasalik, abogado Solórzano, esta comisión interinstitucional de la cual está hablando en este instante el licenciado García, es oportuno hacerla tomando en cuenta, y hablaba de zonas libres, mencionaba Belice, mencionaba Panamá, pero ¿cuál considera usted, el COEP, que representa como asesor legal, cuál considera en este instante son soluciones reales que se pueden estar presentando ante la problemática que estamos viviendo en este momento? Una solución real o el primer paso es justamente el crear un observatorio de lo que es el comercio ilícito. Este observatorio es una iniciativa incluso que pueden hacer desde el sector privado, pero uno de los principales problemas que tenemos, licenciado Zelaya, es que no tenemos datos. Cuando uno va ante la autoridad aduanera, cuando uno va ante la autoridad del Servicio de Administración de Rentas, pues no existen datos sobre lo que es el contrabando o la defraudación. No tenemos números reales, lo que tenemos son ciertos estudios que han surgido incluso desde el sector privado, esfuerzos que se han hecho a través de la Asociación Nacional de Industriales, a través de otras organizaciones, ¿verdad? Las cámaras honduroamericanas,
en otros países, algunos esfuerzos regionales, pero a nivel incluso no solamente es un problema de Honduras, es un problema regional, pero no tenemos datos y ese es uno de los principales o de los primeros pasos que hay que dar, comenzar a generar una data para ir viendo soluciones. El tema del observatorio, el tema, ¿verdad? Nuevamente el Código Penal requiere esas reformas. Ya como Consejo Hondureño de la Empresa Privada nosotros hemos entregado un borrador de lo que debería de reformarse en cuanto al contrabando y la defraudación. Actualmente lo que se permite en cuanto a esto incluso es de que la persona que realiza la acción de contrabando una vez o previo, ¿verdad? Como Fernando lo decía, a veces cuentan con redes de información tan grandes de que pueden tener conocimiento de que se inicia un proceso y lo único que le obliga es ir a pagar o prácticamente ir a decir, ¿sabe qué? Yo introduje cierto producto de contrabando, pero fue sin querer y aquí vengo a pagarlo y paga el 50% adicional. Eso no puede ser y tampoco le dice cuántas veces lo puede hacer. O sea, esa persona podría estar replicando esto. Así que el Código Penal es una herramienta disuasiva para lo que es este tipo de ilícitos, el observatorio, volver y analizar también cuáles son esos principales productos que están siendo objeto de contrabando y que defraudan, obviamente, pues esas empresas que defraudan las arcas del Estado, porque de esta manera se atiende de manera sectorizada a estos productos y se toman medidas en cuanto a los mismos. Ya Fernando señalaba algunos, en el tema de las bebidas, en el tema de los cigarrillos, en el tema del azúcar. Hay algunos productos también incluso de que salen de Honduras hacia otros países, como ser el café, muchas veces el tema de los lácteos que pueden ingresar también de otros países sin todos los controles sanitarios, muchos productos alimenticios que ingresan y que se consumen a nivel nacional. Hay algunas en el país, también existen algunas marcas registradas, ¿verdad?, que tienen sus distribuidores exclusivos y sin embargo nosotros vemos cómo se comienzan a comercializar en todos los puntos en donde uno va. Y ya cuando pregunta qué es lo que ocurre, todo eso son productos que ingresan a través del contrabando. Muchas marcas, ¿verdad?, incluso que se comercializan en empresas formales. Así que es necesario generar un mejor control. Incluso hoy el tema del contrabando, de la defraudación, del tema que tiene que ver contra la propiedad intelectual, nosotros la encontramos, ustedes, ¿verdad?, como medios de comunicación, se da mucho de esto. Hay muchas empresas que surgen, que comienzan a prestar servicios a veces de telecomunicaciones, cable, que comienzan a transmitir ciertos canales sin tener los derechos para hacer esas transmisiones. Y de esto hay también todo un tema que hablar, porque vemos cómo va mutando todo este tipo de situaciones. Así que es necesario comenzar a generar esos datos, reformar el Código Penal, atender esos sectores priorizados, ¿verdad?, para tomar medidas también designadas. Pero sobre todo en el tema de la salud, que es muy importante, el tema de los medicamentos. Fernando decía o daba un ejemplo muy puntual y yo siempre cuento que a mí me pasó una vez mi papá comprando esa pastillita. Cuando viene, yo ya tenía conocimiento de cómo funcionaba todo esto, le pedí que me enseñara la pastilla y obviamente ya sabía distinguir entre la pastilla que era falsa y la pastilla original de la empresa farmacéutica. Y cuando la vi era una pastilla justamente que se distribuye por estas redes, ¿verdad?, de defraudadores, por estas redes de contrabandistas, de gente que despiadada, porque al final esto es hacerle un daño a la salud porque no saben ni lo que se está consumiendo. En las pulperías, por eso no se recomienda comprar productos farmacéuticos, eso se tienen que comprar, ¿verdad?, en centros autorizados como ser las farmacias, porque muchas veces se cae en este tipo de errores de comprar de buena fe, posteriormente comercializarlos a través, ¿verdad?, del famoso menudeo de todos estos medicamentos, pero esos son productos falsos. Y aquí en el país existen incluso empresas o en casas se han encontrado cómo se desbaratan, ¿verdad?, todas estas malos hondureños que se dedican a falsificar estos productos en contra de la salud de los hondureños. Así que esto hay que pararlo y esas serían parte de las medidas. Ok, pero en esto, abogado, la entrada en vigencia del Código Penal en el Congreso de la República ha generado bastante controversia, mucha crítica. ¿Cuáles son las recomendaciones propiamente que ustedes le han hecho como COEP
a los que les compete contrabando, defraudación fiscal, y si han recibido respuesta, en este caso del presidente de ese poder del Estado, para poder enmendar algunos de los errores o de los problemas que tienen en la percepción de ustedes como COEP. Bueno, y gracias también por la oportunidad, creo que es muy importante la aclaración. Nosotros hemos acudido en distintas ocasiones al Congreso Nacional, en este caso pues a través de la comisión o por medio de la comisión que le corresponde dictaminar, y sí hemos tenido respuesta. Ya de hecho, pues las reformas que hemos venido discutiendo y consensuando con ellos ya se encuentran para dictamen o han sido remitidos al Poder Judicial con el propósito de que la Corte Suprema dictamine si proceden estas reformas. Si ese es el nivel de avance que tenemos, nosotros esperamos de que esas reformas se hagan a la celeridad del caso, porque este es un tema serio, y de igual manera, no solamente hemos presentado reformas contra el tema del contrabando, de la defraudación, sabemos todo lo que se ha hablado en atención al Código Penal, nosotros hemos hecho nuestras observaciones, hay elementos que son rescatables dentro del mismo código y eso yo creo que sería ingrato no reconocerlo, y lo que hemos hecho es un planteamiento de cambios que deben de darse para que este código mejore, que tiene que ver incluso desde su parte general con algunos conceptos, en la parte ya especial que tiene que ver con los delitos, uno de ellos defraudación, contrabando, lo que tiene que ver con los delitos contra la administración pública, delitos relacionados contra las personas jurídicas, y aquí muchos dicen, el sector privado anda defendiendo siempre sus propios intereses, no consiste en eso, licenciado Zelaya, nosotros defendemos la seguridad jurídica del país, nosotros defendemos la inversión, nosotros lo que queremos es generar las condiciones propias para que se puedan aplicar las medidas que sean necesarias, y de esta manera volvemos. Nuestro principal interés se llama institucionalidad y seguridad jurídica. Ese es nuestro principal interés en Honduras. Perfecto. Bueno, retomo la consulta en este momento con el licenciado Fernando García en relación a esto del contrabando, a esto de las sobrevaloraciones. ¿Considera, licenciado García, que no hay un interés puesto de manifiesto por parte de las autoridades para poder controlar o para poder detener este flagelo que tanto daño, pareciera que no, pero que tanto daño le está haciendo a la sociedad hondureña particularmente? Yo creo, Jorge, que el funcionario público, como su nombre lo indica, es un empleado nuestro. Todos los funcionarios públicos, desde el presidente, los ministros, los diputados, el presidente del Congreso, los jueces, los magistrados, los fiscales, hasta el último barrendero de un edificio público, son empleados nuestros. Entonces, si nosotros hacemos una buena gerencia, y vemos que un empleado no está funcionando, nosotros le llamamos la atención como empresarios. En este rol de ciudadanos, si nosotros consideramos que el funcionario no está atendiendo los temas prioritarios del país, debemos hacer ese llamado de atención y debemos reorientarlo, porque, reitero, son empleados nuestros, desde el presidente hasta abajo. Entonces, creemos que es importante, el énfasis debe ser más fuerte en el tema de contrabando, por eso este tipo de intervenciones, por eso este tipo de iniciativas. Vemos con buenos ojos lo que está trabajando la nueva administración de aduanas, creo que eso es importante y hay que apoyarlo. El acompañamiento en una comisión interinstitucional va a facilitar ese trabajo, va a facilitar esa función, y yo creo que esa responsabilidad nuestra de señalar los temas en los cuales nuestros empleados, nuestros funcionarios están trabajando, es clave y es fundamental. Y por otro lado, hay que tener claro que en esta situación del contrabando, al igual que con el COVID-19, hay una gran responsabilidad de todos nosotros. Nosotros tenemos que responsabilizarnos también porque somos parte de esta situación. Tenemos que entender que si compramos un producto de contrabando, estamos fortaleciendo el crimen organizado, atacando el Estado de Derecho en Honduras y su institucionalidad, no estamos aportando los ingresos que se requieren después para hospitales que nosotros vamos a necesitar, y también entender que podemos infligirnos un daño a la salud. Entonces debemos ser responsables en combatir el contrabando nosotros, desde nuestras casas, desde nuestra opción de compra, desde nuestro poder adquisitivo, orientándolo de manera correcta y señalándole también al funcionario dónde se encuentran estos productos ilegales y exigiéndole también que cumpla. Yo creo que esa labor y esa responsabilidad no la debemos perder. El Estado somos nosotros, las autoridades las hemos puesto ahí para que cumplan una función,
y si necesitan reorientarse, tenemos que ser nosotros los que demos esas luces de alerta para que vuelvan a tomar el camino correcto y el camino que todos necesitamos que lleve a una Honduras, que todos deseamos que es una Honduras desarrollada, en crecimiento, con salud y con equidad. El Estado somos todos, es correcto lo que apunta el licenciado García. En este momento los funcionarios desempeñan una labor en tiempo determinado, pero en esto, abogado Solórzano, para que haya un corrupto, también hay un corruptor. En este caso puede ser un funcionario público con un empresario. Generalmente en todo este tipo de compras hay gente, y no es ningún secreto, es algo muy notorio, que participa también un empresario siempre. Entonces se inicia desde la parte gubernamental, casi siempre, pero participa un empresario. ¿Cómo podemos corregir todas estas acciones que nos hacen tanto daño, todas estas cosas, y que podamos decir, bueno, Honduras es un país pequeño, es un país pobre, pero es un país en donde se ha mejorado y se ha avanzado muchísimo en la lucha y en el combate a la corrupción? Bueno, hay varias acciones que le corresponden, como muy bien lo señalaba Fernando. Nosotros lo que tenemos que hacer es señalar y decir qué es lo que hay que corregir, pero también nos toca un rol hacia adentro, como usted muy bien lo señala. Por eso desde el sector privado venimos trabajando en una estrategia anticorrupción, en una estrategia de transparencia, incluso del propio sector privado. Estamos promoviendo y estamos en este momento en un proceso de construcción de un código de ética, pero no un código de ética tradicional, en donde lo que hay es una declaración de valores, sino que estamos en la construcción de un código de ética del sector privado que lo que haga es promover justamente lo que usted dice, la transparencia. No es posible de que comencemos o que se hagan llamar empresarios, ¿verdad?, aquellas personas que lo que hacen es generar actos de corrupción. Son personas en realidad que lo que hacen es crear algunas sociedades mercantiles con el propósito de generar un velo frente a la sociedad y poder delinquir. Eso es lo que ocurre en muchos de los casos. Hay o vemos sociedades mercantiles que se constituyen únicamente para momentos específicos, para poder hacer contrataciones con el gobierno, para poder hacer sobornos y todo esto, y eso no se vale, porque justamente volvemos a caer en el mismo tema. Todos aquí queremos un ambiente en donde tengamos una competencia leal, donde podamos competir lealmente, donde el ejercicio de la libre empresa pueda ser un ejercicio, un derecho pleno, en donde en realidad tengamos las garantías del caso. Así que también toca señalar, pero también toca hacer lo propio a lo interno, y como le digo, estamos generando una política anticorrupción. Y hoy ya las empresas también, muchas de ellas, recordemos de que este es un tema estrictamente comercial. Cada vez nosotros vemos cómo las empresas comienzan a adoptar códigos de conducta, códigos de cumplimiento que tienen que ver justamente con todas estas políticas antisobornos, con todas estas políticas anticorrupción. Tienen políticas de transparencia, de cabildeo, sobre todo. Esto viene de las grandes empresas, pero comienza también a fluir hacia las empresas que son proveedoras, en este caso, que es a lo que se le denomina la cadena de valor de estas empresas. Para que una empresa grande pueda hacer negocios con una empresa mediana, pequeña o micro, también estas otras empresas se tienen que obligar a tener ese cumplimiento, a no realizar prácticas, ¿verdad?, que puedan promover la corrupción, a generar prácticas de transparencia. Así que estos son avances importantes también que se dan desde el sector privado para evitar la corrupción en el sector público. Pero sin lugar a dudas, otro elemento importante que se tiene que dar es lo que nosotros hemos llamado, y que ya tenemos muchos años de estarlo diciendo, pero es el famoso gobierno digital. Tenemos que eliminar esa intermediación a veces de ese funcionario que tranca, que dificulta las cosas, y que las dificulta con un único propósito, con el propósito de poder alcanzar un interés personal o un interés para las personas. Así que eso es muy importante, son avances que hay que hacer también dentro de la administración pública, que van a ayudar al ejercicio también de la práctica de la libertad de empresa en Honduras. Abogado Solórzano, licenciado García, yo les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta mañana, y a manera de resumen, por favor, les dejo sus palabras finales para que el pueblo hondureño pueda escucharles con un planteamiento de probables soluciones que podrían darse a esta problemática que estamos enfrentando, que nadie es ajeno a ella, pero que se tiene que poner definitivamente un coto, porque no puede
el país, la sociedad como tal, seguir en la forma en cómo hemos venido actuando regularmente en Honduras. Así es, Jorge. Bueno, agradecer el espacio, entender que así como en el COVID-19 es responsabilidad nuestra mantener la distancia social, lavarnos las manos, usar la mascarilla. En este tema del contrabando es responsabilidad nuestra no comprar los productos de contrabando o de comercio ilícito, denunciar cuando identifiquemos que se está llevando a cabo uno de estos ilícitos y exigirle a las autoridades del Estado que hagan su función. Reestructuremos la Comisión Anticontrabando y Evasión Fiscal, fortalezcámosla, démosle todo el músculo necesario para que pueda combatir el flagelo del contrabando y busquemos los apoyos necesarios tanto nacional como internacionalmente para poder combatir este tema del crimen organizado. Estoy seguro que tendrá también mucho apoyo de diferentes amigos cooperantes, porque es un tema que, como digo, fortalece una red que todo el mundo está combatiendo, que es el crimen organizado. Licenciado García, muchas gracias. A la orden. Buenos días, muy amable. E igual al abogado Solórzano, sus palabras, por favor, finales. Gracias. Bueno, este tema, comercio ilícito, es un problema de todos. Y así como hemos creado, ¿verdad?, y que se ha promovido estas campañas anticorrupción en el sector público, debemos de tener conciencia todos los hondureños que también cuando se realizan acciones de compra de este tipo de productos, eso es corrupción. Y si a nosotros no nos gusta y criticamos lo que se hace, también debemos de ejercer también con el ejemplo este tipo de prácticas que no son correctas. Los ciudadanos debemos de tomar conciencia que eso es corrupción y que por lo tanto no debemos de realizar este tipo de prácticas porque lo único que hacemos es fomentar crimen organizado, la inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana y perdemos todos porque perdemos, ¿verdad?, esos ingresos tributarios, perdemos esos ingresos, perdemos empresas, perdemos empleos. Así que por favor hacer un llamado a la conciencia de toda la ciudadanía de que esto también es corrupción y que no lo podemos permitir. Perfecto, muchísimas gracias también, abogado. Muy agradecido y por habernos acompañado esta mañana. Buenos días a ambos. Un placer. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Muchas gracias, el licenciado Fernando García, el director ejecutivo de la ANDI, y el abogado Gustavo Solórzano, gerente, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Es importante reactivar la Comisión Anticontrabando. Debe de reactivarlo el gobierno como tal y apoyar esta iniciativa de la empresa privada en el país. La política de anticorrupción, la política de transparencia debe de ser una realidad, un código de ética que tendría que firmarse para todos aquellos funcionarios públicos, y no solo los funcionarios como tal, sino que la gente también que está en posiciones, en los engranajes tanto de la empresa privada, pero fundamentalmente y por el papel que desempeñan, sería necesariamente en el gobierno como tal. Evitar de esa manera asaltar la administración pública, asaltar el gobierno y desde ahí aprovecharse para hacer negocios oscuros en donde participan también, muchas veces, como les planteamos a nuestros invitados, algunos actores que son empresarios. Para que haya un corrupto o hay un corruptor, siempre también hay un corrupto. Entonces debe de lucharse para evitar que esas cosas sigan ocurriendo en el país y fortalecer las instituciones que se dedican a ello, porque la gente se desespera, la gente se desmotiva muchísimo más cuando escucha cantidades millonarias de dinero en dólares o en empiras, millones y millones que vienen al país, que se le dan otro destino y no necesariamente para el cual fueron requeridos como préstamos o donaciones algunas veces. Pero el esfuerzo que se está haciendo a nivel de la empresa privada en este momento, tanto ANDI como el COEP, consideramos que es muy favorable y debería de tomarse muy en cuenta por parte de los actores. Comisión Anticontrabando que debe de reactivarse en el país es más que necesario. Una vez más, gracias a nuestros invitados. Les esperamos mañana. En el diálogo tendremos al doctor Omar Videa para retomar esto del COVID-19. Con sus consultas en forma directa estará vía Zoom con nosotros, pero siempre es importante y no podemos obviar y olvidarnos de un tema que es tan trascendental y que nos está golpeando al mundo y a todos los hondureños particularmente. Evelyn Sosa y Alejandra Rivera continúan hasta las 9 en punto de la mañana con Hola Honduras. De nuestra parte, junto al equipo, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Buenos días y que Dios les bendiga.